Y la agricultura regenerativa, que últimamente ha estado tan de moda, y particularmente la viticultura regenerativa, es una excelente herramienta para poder pelearla un poco con las cosas que nos están pasando, extremos de lluvias, de temperaturas, cambio climático. En un sistema productivo, y eso creo que es muy importante, aquí hemos visto varias exposiciones, algunos muy específicos, muy interesantes, de cosas que son muy importantes para el todo, pero estamos tratando con un sistema productivo, y un sistema productivo que al final tenemos que reconciliar la actividad agrícola y humana, cuidando el planeta, sin contaminar, teniendo un uso adecuado de los recursos que tenemos, que no son infinitos, y al mismo tiempo ir ayudando a restaurar un ecosistema. Y esa optimización del sistema es la que estamos buscando todos de distintos aspectos, pero en definitiva los voy a convencer que la agricultura regenerativa es una manera muy adecuada de llegar a esos objetivos. El cambio climático sabemos que implica muchas cosas, se ha repetido durante el día de hoy varias veces, pero los más importantes y los que más nos afectan son el incremento de temperatura, la disminución de precipitaciones, que junto con el aumento de temperatura nos lleva a una mayor demanda evaporativa y nos hace un problema mucho más extremo en términos de cómo funcionamos en el día a día con este problema de falta de agua y que estamos necesitando más agua al mismo tiempo. Tenemos, ¿no es cierto?, los eventos extremos, además en momentos bastante inadecuados en algunos casos. Lo mencionó Alejandro, ya lo voy a retar en el viaje de vuelta, pero yo trabajo mucho con uva de mesa y probablemente ustedes igual se van a acordar de hace un par de años atrás que tuvimos una lluvia en la zona central que llegó a los 80 milímetros, 31 de enero y 1 de febrero. Uno podría estar contento por los 80 milímetros, pero no en ese momento. Todo esto también nos lleva a un suelo más cálido, que lleva efectos sobre las plantas, sobre la parte biológica del suelo. También tenemos una menor retención de agua porque tenemos menos organismos que están en ese suelo, arrastre, pérdida de suelos, etcétera, y todo eso nos va llevando a plantas más estresadas. A ver si veo acá aquí. No, el puntero sí que no funciona, ya. Esa fotografía no se alcanza a notar mucho, lamentablemente, pero si ustedes pueden ver, entre medio de las parras hay rocas, absolutamente rocas. Esto es una fotografía de la zona norte, cerca de Huasco, plantas pisqueras. ¿Cómo sobreviven? No lo sé. Probablemente uno de los problemas más importantes que tenemos que enfrentar en agricultura y en particular en la vitivinicultura se nos da muchísimo, aunque no nos demos cuenta, pero es la erosión y la pérdida de suelo, que no solo lleva a un problema práctico en términos de volumen que tengamos y que se está perdiendo suelo necesario para la actividad agrícola, sino que eso también lleva a un problema de fertilidad y va haciendo un suelo más árido. Hay información bastante interesante que suelos que definitivamente han sido degradados y perdidos son tremendamente difíciles de recuperar. Y he ahí la importancia de hacer trabajos previos para que no sucedan cosas más dramáticas que nos hagan perder este recurso. Hay también cálculos importantes con la densidad aparente del suelo y cómo eso va respondiendo a pérdidas que pueden darse en un día, en un mes o en un año, pero hay ejemplos ahí, yo pesqué algunos números que son bastante realistas, pero ejemplos que se dan en nuestras condiciones, que perder 10 centímetros de suelo con una densidad aparente de 1,2 va a corresponder a 1.200 toneladas, y esos son números tremendos, y eso, insisto, en algún evento climático extremo puede pasar en un par de días. Ay, porfiado esto. Ahí. La erosión es más acentuada en cultivos en pendiente y probablemente el otro cultivo que es bastante común encontrarlo en pendiente son los paltos, pero en la vitivinicultura, por distintos motivos y en distintas circunstancias, se utiliza mucho el cultivo en pendiente. No es imposible de hacer de una buena manera, sin embargo, para poder cultivar vides en pendientes tan extremas como esta y en algunos casos más, debemos indudablemente tomar algunas precauciones respecto a evitar la erosión. Aquí, por favor, esto, ahí.
Esta fotografía es de mi amiga Marisol Reyes, que me la convidó, y claramente se puede ver lo que es un suelo que ya es tremendamente difícil de recuperar. Parece que fuera cemento, y lamentablemente no lo es. Recuperar esos suelos es prácticamente imposible. Aquí me salió con animación que yo no quería. Bueno, la parte microbiana del suelo es tremendamente importante y no la vemos mucho. Algo se hizo referencia ahora más pensando en el tema del agua. Sin embargo, también tenemos y debiéramos tener una microbiota importante en el suelo, y que no es solo por esta idea un poco romántica de tener una diversidad biológica, de que los suelos son vivos, lo cual es verdad, sino que también los microorganismos que tenemos en el suelo nos ayudan en forma directa a la nutrición. Son básicamente los encargados de transformar la materia orgánica y hacerla disponible en nutrientes. Son absolutamente determinantes en la estructura del suelo y en la formación de agregados. Tampoco se le da mucha importancia, pero también nos permiten un balance que en el caso de la vitivinicultura es muy importante respecto a patógenos. Tenemos una serie de microorganismos que permiten un balance que evita el daño de patógenos en el suelo. La retención de humedad, y ahí también es un punto importante de cómo, me asusté con los 3 minutos, pero los 3 minutos de los primeros 10, ya. La retención de humedad también es un proceso que va de ida y vuelta, porque así como los microorganismos ayudan a tener una mejor retención de humedad en el suelo, la mejor retención de humedad en el suelo también ayuda a mantener mejor la microbiota. También son encargados de producción de hormonas y enzimas que ayudan al crecimiento de raíces y por lo tanto al crecimiento de las plantas, y en definitiva al almacenamiento de carbono en el suelo, que lo voy a tocar un poquitito más en detalle ahora. Dentro de los problemas que nos han llevado al cambio climático, y indudablemente esto es un aspecto que tiene varios puntos y no es un solo factor, un solo culpable, pero uno de los puntos importantes, y hay bastante consenso en eso, es el aumento en el CO2. Y los suelos pueden ser emisores de CO2, como el caso de un suelo degradado y perdido, básicamente, a ser carbono neutro, o lo que estamos buscando hoy en día es que sean, comillas, secuestradores de carbono. Esto tiene toda una especie de filosofía, pero es una filosofía bastante aplicable en términos prácticos en el caso de la vitivinicultura. El dióxido de carbono sabemos que desde los inicios de la era industrial, ¿no es cierto?, ha ido en aumento. No voy a decir cuáles eran los ppm que enseñaban cuando yo estaba en el colegio, porque voy a mostrar el carnet, pero era un número bastante menor. Es de esperar que esto se tienda a estabilizar. Sin embargo, si no hacemos algo desde el asiento de cada uno, esto va a seguir aumentando. Ahora, los países más industrializados, más ricos, son indudablemente los que más emiten CO2 en términos más directos de números, pero nosotros no nos quedamos atrás, y la agricultura per se puede ser causante de 1/4 de las emisiones de gases de efecto invernadero, considerando CO2, metano, óxido nítrico y otros. Sin embargo, el CO2 termina siendo el más importante. La buena noticia es que si bien la agricultura puede ser culpable de ese prácticamente 1/4 de las emisiones, puede ser también el salvador de 1/3 de esas emisiones. Aquí hay otros números que me los voy a saltar por tiempo. No, parece que no quiere. Ahí. Últimamente se está hablando mucho de un concepto un poco distinto, y es el de la salud del suelo. No sé cuántos de ustedes ya lo han escuchado. Cuando uno escucha de salud en términos generales, uno se imagina inmediatamente un tema de estar sano o enfermo, poder funcionar bien o no. Y justamente el poder funcionar bien o no es a lo que se refiere esta nueva terminología. Es un concepto bastante global que implica la parte patógenos, sí, pero también implica la parte nutrientes, la retención de humedad, la disponibilidad de oxígeno para las raíces, cómo se maneja la salinidad, que es un problema que indudablemente va aumentando. Y hay distintas formas de evaluación. La salud del suelo básicamente es permitir que un suelo en forma química,
física y biológica permita un cultivo en forma adecuada. Hay indicadores de estos tres aspectos y en los tres hay un elemento que es común y que es transversal y que es el carbono. Todo esto ha llevado en definitiva al concepto de agricultura o viticultura regenerativa. Cuando hacemos la diferenciación únicamente es por la especie en particular. Ahora, la vitivinicultura en particular es una especie que es bastante fácil de adaptar a este concepto. Buscamos que sea una actividad sustentable, que podamos producir hoy y que podamos producir después con un cuidado y un respeto a la ecología y adaptándonos al cambio climático. Ese conjunto, esa unión de esos tres aspectos es lo que nos ha llevado, no a nosotros, sino que a la humanidad, podríamos decir, a este concepto de regeneración. Actualmente, Marisol Reyes dirige y también otros investigadores de INEA, Fabio Corradini, Carolina Salazar, Viviana Barahona y yo estamos dentro de un proyecto de Vinos de Chile, del consorcio, que estamos justamente buscando aspectos de agricultura regenerativa como una herramienta de apoyo a la vitivinicultura en el país. Yo les voy a mostrar algunas de las prácticas que se están recomendando, muy someramente las cosas que hemos comenzado a hacer, porque el proyecto tiene relativamente poco tiempo. Empezamos hace 2 años, pero año y medio en términos de temporada al final. Y de cómo eso se ha ido sustentando con lo que buscamos y hemos encontrado en la literatura. El suelo sano, como les decía, es el que permite que el ecosistema funcione. Ese ecosistema nos permite un rendimiento, una calidad, sostener la vida tanto del suelo como en la aérea, pero enfocado en el suelo. Y un aspecto importantísimo que tiene y que uno lo puede ver menor, conversábamos muy someramente a la hora del almuerzo de la equivalencia de lo que uno puede hacer en términos agrícolas en un viñedo y lo que uno hace hoy en día, yo creo que la mayoría, en las casas de cada uno, de separar, por ejemplo, los cartones, los vidrios, cosa que hace, no sé, 10 años atrás era un par de personas que lo hacía y probablemente, aunque el 100% de nosotros lo esté haciendo, no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a acercarnos un poco más en ese proceso. Y dentro de, me advirtieron, igual casi me caigo la tarima, dentro de ese proceso también la aplicación de prácticas regenerativas en un viñedo permite mitigar el cambio climático, permite este secuestro de carbono, permite poder reducir las emisiones y llegar a ser una herramienta que vaya contra lo que nosotros mismos como humanidad hemos ido construyendo. En zonas áridas, y aquí es donde ya empezamos a verlo un poco en forma más práctica con algunos viñedos de la zona central particularmente, y de a poco vamos llegando a la centro-sur también. Los suelos de zonas áridas son mucho más complicados de mantener y, como les decía, llega un punto en que la vuelta atrás es prácticamente imposible. Los microorganismos, al mismo tiempo que van generando un proceso de descomposición de materia orgánica, permitiendo retención de humedad, manteniendo su vida gracias a esa retención de humedad y a esos nutrientes que también entregan, y etcétera, cuando se pierden es tremendamente difícil poder instalar de nuevo este sistema en el suelo. En un viñedo, ¿con qué contamos? Con el suelo y el clima, como herramientas de este sistema productivo. Y el suelo básicamente, ¿no es cierto?, nos va a entregar el agua, los nutrientes y generalmente nos olvidamos de los microorganismos. Ahora todo eso nos afecta a la temperatura del suelo, cosa que hoy en día es tremendamente importante y sabemos que durante la temporada estival tenemos fácilmente un par de días por lo menos sobre 35, 38 y en algunos casos llegamos a temperaturas de 40 grados Celsius, temperatura ambiental. Según el tipo de suelo, eso se puede ver reflejado por lo menos en los primeros centímetros en aumentos importantes de la temperatura que van a afectar la calidad de esa fruta. Según el tipo de suelo y los microorganismos, tenemos, ¿no es cierto?, la materia orgánica en descomposición, la materia orgánica que está entregando o no nutrientes, distintos grados de retención de agua y, como les decía, el control de plagas, enfermedades y hoy en día las malezas que están un poco olvidadas porque hemos aprendido que las malezas pueden ser realmente un aliado. Todo eso nos lleva además a
un efecto en el vigor de las plantas. Ese efecto en el vigor de las plantas no es menor. Ese efecto en el vigor de las plantas nos va a determinar una capacidad productiva y una cantidad de fruta que se puede madurar en forma adecuada, y además nos va a asociar a una demanda de agua que cambia según el vigor de las plantas. Ahí. El enfoque regenerativo es importante definir o aclarar que es un conjunto de prácticas y es un enfoque, y esto es tremendamente importante porque muchas veces cuando uno recién se enfrenta a los conceptos de agricultura regenerativa, algo muy común probablemente es ver una fotografía con una oveja, cosa que por ahí también hay. Y mucha gente da pie atrás y dice, yo no puedo mantener ovejas. No importa. No es una práctica, no es un sistema que requiera tener absolutamente todas las prácticas que se están recomendando incluidas en. Y eso es un manejo tremendamente importante y fácil de llevar. Esto permite tener un sistema natural, resiliente, colaborativo, que permite adaptarse al cambio climático y disminuir efectos importantes que puedan tener, efectos negativos. Como dato, la materia orgánica, un 1% de incremento de la materia orgánica del suelo puede significar retener 240 metros cúbicos de agua por hectárea. Creo que no es necesario explicar lo importante que son 240 metros cúbicos por hectárea en los tiempos que tenemos, obviando el último fin de semana. La agricultura regenerativa, dentro de las cosas importantes que sugiere, es mantener una cobertura del suelo, y ahí son tremendamente importantes la vegetación nativa y el uso de cultivos de cobertera, así como la aplicación de mulch, principalmente mulch orgánicos, pajas, son tremendamente positivos para esto. Esto al mismo tiempo permite mantener raíces vivas todo el año, lo cual es muy importante porque si bien en invierno hay una disminución en el crecimiento, la tasa de crecimiento de las raíces debieran seguir vivas. Y si no es así, es porque estamos con un problema grave de oxigenación del suelo y también de humedad. Aumentar la materia orgánica también nos ayuda a este sistema de raíces vivas, diversificar los cultivos, y ahí también el cultivo cobertera es tremendamente positivo y se une al fondo el concepto. Integrar ganado, que es una práctica opcional, pero también positiva, y minimizar, ojalá llegar a una cero labranza que permita también que los suelos estén menos compactados y que los otros cultivos se den de mejor manera. Como les decía, aquí hay un enfoque y un conjunto de prácticas. Ahora, estas distintas prácticas, y aquí yo anoté los objetivos principales de diversidad biológica, evitar la erosión, etcétera, todas, no es que se solucionen, pero en todas el uso de cultivos de cobertera tiene algo que decir. Y por eso es probablemente el factor número 1, el más importante en la instalación de un sistema regenerativo en un viñedo, donde también insisto que la vitivinicultura es tremendamente facilitadora de instaurar estos sistemas. Hay varios viñedos en que esto ya se está aplicando. Hasta ahora, sobre todo en la zona central, la mayoría ha sido con siembras. En la zona sur hay algunos ejemplos de viñedos con cultivos de cobertera usando la vegetación nativa y también han funcionado bastante bien. El uso de compost también permite manejar un poco el carbono del suelo. El carbono puede ser, comillas, secuestrado por los microorganismos del suelo y pasar a ser este ente que permite disminuir el CO2 en lugar de ser un colaborador para cambio climático, irse al otro lado. Aquí tampoco se nota mucho, pero dentro del uso de compost y guanos y etcétera, aquí hay un ejemplo que, ahora sí no funciona esto. Aquí a mano derecha hay un ejemplo de una aplicación de guano de caballo que utilizamos, que teníamos relativamente asequible, un suelo que estaba tremendamente compactado. Tratamos de hecho con cultivo de cobertera y tuvimos una emergencia bastante débil debido justamente a la compactación del suelo, pero el uso de este guano nos permitió ya en la segunda temporada. No voy a decir que está fantástico, pero se nota definitivamente un avance dentro del desarrollo de las plantas que están
en bastante mejores condiciones. El malt, ojalá el natural, permite proteger la erosión, particularmente importante en el caso de viñedos que estén en pendiente. Viñedos que están sin malt o con muy poco, lluvias tremendamente débiles pueden producir una erosión importante. Aquí no se alcanza a ver mucho en la foto a la derecha, pero hay un arrastre de suelo y una pérdida importante. Sí, lo tengo. Gracias. Calma, calma. Trust me. La cero mineral labranza, el uso, antiguamente estábamos acostumbrados al uso de maquinaria en forma muy pesada. Aquí abajo pueden ver el efecto de una lluvia sobre un viñedo que ha sufrido este paso de maquinaria. Por otro lado, la cero o mínima labranza, tratar de mantener los cultivos de cobertera, cegarlos según el momento y mantenerlos sin dar vueltas, sin incorporar, evitando la labranza, permite manejar el sistema. Esto me voy a saltar aquí por tiempo, pero no puedo. Ahí, aquí. Solamente en forma muy rápida y concreta, rauda, les voy a mostrar los primeros datos que tenemos de los ensayos que hemos hecho con cultivos de cobertera, con el proyecto que les mencioné antes. Hay distintas combinaciones que se pueden utilizar. En general, las leguminosas, los cereales y las gramíneas permiten dar un volumen importante de cultivo de cobertera, tener una masa importante, pero las crucíferas también son importantes para el control de malezas y son muy rápidas. Y generalmente se están utilizando distintas combinaciones. Ahora, aquí hay todo un mundo de cultivo de cobertera. Hay anuales, hay algunas que permiten la autosiembra año a año, hay algunas perennes y según el lugar en cual se esté, una u otra son más adecuadas. Aquí está Marisol con Fabio Corradini con las primeras evaluaciones. Se hicieron algunos ensayos haciendo, y aquí tuvimos de todo, voy a ser bien honesta, tuvimos algunos que los pájaros nos dejaron con las ganas de, tuvimos otros que funcionaron bastante bien y crecieron bastante, pero se sembró bastante tarde por lluvias que hubo durante los meses que pretendíamos sembrar. Ahí está que se hizo en julio, aunque se debiera haber hecho antes por un tema logístico al final, por la lluvia. Y se hicieron distintas evaluaciones, particularmente materia orgánica. La mejor mezcla en este caso fue la mostaza con vallica. La columna de verde oscuro es una evaluación que se hizo a principios de octubre y después otra que se hizo a mediados de diciembre con el verde más claro, y pueden ver que la mostaza con vallica ya se ve un crecimiento interesante, notorio respecto al control. Para ir cerrando, los resultados de las prácticas regenerativas son sinérgicos, se ayudan uno a otro. No siempre hay la misma intensidad de respuesta y mucho se habla de cuánto se aumenta. O sea, probablemente alguno de ustedes tenga la pregunta de cuánto es la materia orgánica que yo debiera llegar. Depende. Y el depende se refiere a un suelo que está con un 0,5, suba 1, suba 1,5%. Si está con 1,5%, ¿me quedo ahí? No, trate de subir otro poco. Hay una línea base que se debe establecer en cada lugar según las condiciones. Aquí en esta diapositiva, se están mezclando distintas prácticas que se recomiendan en las prácticas regenerativas y las flechas un poco están tratando de mostrar esta interacción que hay de los distintos factores. Uno de ellos por solo va a tener un efecto, ¿ya? Indudablemente que usar dos de las prácticas va a tener un efecto mucho mayor y esa sinergia es tremendamente importante. Yo aquí ni siquiera toqué el tema de plagas y enfermedades. Tenemos muchos cultivos de cobertera que también es importante hasta el momento en que se van a dejar, según las condiciones hídricas del lugar, según el tipo de suelo. Hay veces que conviene más hacer una siega temprano a inicios de temporada, en otros casos se pueden dejar más adelante, se puede dejar un cultivo con flores que tenga atracción de enemigos naturales. Y hay en el fondo todo un mundo ahí que explorar y que aplicar en distintos lugares.